Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Díaz y el día de hoy les voy a contar las principales diferencias de la Constitución de 1886 versus la de 1991. Para iniciamos en el año 1886, donde nace la Constitución. Es una constitución de corte conservador que nace con una hegemonía conservadora muy conocida en la historia de nuestro país, la cual duró 44 años y que, a pesar de que se terminó, esta constitución rigió por 105 años en el país y es una de las más largas de la historia. Iniciamos con ese contexto, ya que la Constitución tiene muchísimas ideas relacionadas con el partido que dominaba en esa época. Para dar un ejemplo, podemos observar la siguiente caricatura. En esa época no existía una libertad de culto. Todas las personas debían creer en Dios y ser católicas para ser aceptadas en la sociedad. En el caso de que una familia fuera a inscribir su hijo al colegio, les pedían su acta de matrimonio y les preguntaban de qué religión eran para ser aceptadas o no en la institución. Además de eso, no había una libertad de culto. No estaba bien visto pensar o creer en otras religiones, únicamente era la católica, que era apoyada por el gobierno. No se permitía el matrimonio civil únicamente por la iglesia. No había una libertad de cátedra. En los colegios, por ejemplo, el gobierno regulaba los textos que se leían. En el caso de ver una materia de ciencias, solo se podía hablar de la teoría creacionista y no se podía hablar de teorías como la evolución o teorías de Darwin. La iglesia tenía mucho poder en la época y eran rasgos principales de la Constitución de 1886, donde la gente se veía obligada a creer en una religión y no tenía libertad de expresión, de culto, de cátedra, ni tampoco se podían casar por otros medios. Además, los divorcios no estaban permitidos. No se podía permitir la unión libre. Es decir, que dos personas vivieran en un mismo hogar sin un matrimonio. En la mayor representación política de la política era del Partido Conservador. El Congreso mayoritariamente era conservador. Se le devolvió el poder a la Iglesia Católica, ya que antes veníamos de un manejo liberal y en esta nueva etapa del país se le devuelve este poder, se le da un régimen fiscal especial a la Iglesia donde no se le cobran impuestos y tiene control y regulación de la educación, como mencionamos anteriormente. Fue una época centralista. Además, para contextualizar por qué sucede esta constitución, esos fueron algunos de los principales acontecimientos que se dieron en el marco: la regeneración, el cambio de nombre del país, la guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá, la bonanza cafetera, la danza Millones, la clausura del Congreso, la masacre de las bananeras, el Bogotazo, el nacimiento de guerrillas liberales, el gobierno de Rojas Pinilla, el Frente Nacional y la violencia del narcotráfico. Es considerada una de las constituciones más largas de Colombia. Era un Estado de derecho donde prevalecía el interés colectivo sobre el privado. Se respetaban más los derechos colectivos que al sujeto de derecho como tal. No existía una acción de tutela. No hay una corte constitucional. Por ser una constitución de corte conservador, se encomienda al país al Sagrado Corazón de Jesús como su patrono, y por eso solo se rendía culto a la Iglesia Católica. Tampoco existía el derecho a una propiedad privada. En esta época tuvo un suceso, una gran reforma, la cual dio el paso de la Constitución de 1886 a la de 1991, donde se crea una constitución ya con un orden liberal, gracias a una revolución que crearon los estudiantes de esa época, donde se unieron estudiantes del sector público, del sector privado, de la Universidad Bolivariana, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Externado, y crearon el movimiento más grande estudiantil
nunca antes visto en la historia del país, que se llamó la Séptima Papeleta, el cual quería lograr un país libre, con libertad de expresión, de culto, liberal, y se unieron todos y así comenzó esta gran iniciativa. Todo esto se va a dar en el gobierno de César Trujillo. No quiere decir que él fue el principal motivador para este gran suceso, simplemente era el presidente de la época. Esta constitución tiene un gran lado liberal, donde se instaura el Estado laico, la libertad de culto, la libertad de cátedra, ya se permiten los matrimonios civiles, se permite el divorcio, se permite la unión libre, se permite la libertad de expresión y mucha gente la conoce como la Constitución del Sí, ya que se da muchísimas libertades que no se permitían hasta hace un año y que eran impensables, ya que se vivía en un sesgo muy conservador. Y lo más importante es que se pasa de una democracia representativa a una democracia participativa. La democracia participativa es donde se tiene en cuenta la voz y el voto, pero en esta democracia hay una mayor participación en la toma de decisiones por parte del pueblo y se crean mecanismos de participación ciudadana. Nacen mecanismos como el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa popular, el voto y la revocatoria del mandato, los cuales ya bien el voto existía antes. Estos mecanismos nuevos, muchos no habían sido aplicados ni estaban escritos en la Constitución, los cuales permiten dar una mayor participación y toma de decisión al pueblo. Nacen mecanismos de protección como la tutela, el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus. Y Colombia se reconoce como un país multicultural y pluriétnico, incluyente, donde se le da importancia a poblaciones como indígenas y afrodescendientes que antes habían estado marginadas. Nace el Estado social de derecho y nacen organismos de control los cuales permiten dar una visualización o un seguimiento a todo lo que sucede en el país. Nacen órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, las personerías, las veedurías ciudadanas, las cuales son fundamentales para una correcta vigilancia de lo que sucede en nuestro país. Además de todo lo anterior mencionado, es fundamental mencionar la separación de poderes en las ramas legislativa, judicial y ejecutiva, las cuales también se ven creadas por un panorama mundial donde se venían creando estas ramas y adaptando a los gobiernos, las cuales son muy importantes para dividir el poder y hacer un peso contrapeso, como habíamos visto anteriormente en clase, donde se conforman con un periodo de tiempo específico y con un número de participantes ya establecidos en la Constitución, las cuales tienen funciones separadas como hacer leyes, derogar leyes, modificar leyes, entre otras, y esto fue un paso fundamental en este gran cambio que tuvo el país de 1886 a 1991. Y la única similitud entre estas dos constituciones es que ambas se trataban de proteger el derecho fundamental de la vida. Muchísimas gracias por su atención.